Bienvenidos una vez más a otro episodio más de Sea la Luz. Yo soy Sammy Rivera. Yo soy Naomi de Rivera. Y estamos en un podcast que tiene como intención traer la luz de la palabra de Dios a los temas difíciles de la vida o los rincones oscuros de nuestra mente donde hay dudas, donde hay tal vez algunas cuestiones donde no estamos tan cimentados en la palabra de Dios y no sabemos por dónde tener claridad. Pues este es como que la intención es traer la palabra de Dios a esos lugares oscuros, ¿verdad? Sí, así que bienvenidos a este nuevo episodio. Y hoy estamos hablando de un tema muy interesante que hemos tocado en el grupo jóvenes, pero tal vez esto puede servirle, otra perspectiva porque estamos como más cómodos. Entonces tal vez les puede ayudar y vamos a tocar algunas otras cosas que no nos dio tiempo a tocar en los temas que vimos el sábado antepasado. Sí, y para los que nos han seguido o para los que sí estuvieron ese sábado, pues el tema básicamente era entender que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y es algo tan esencial del hombre porque es una de las primeras cosas, de hecho, que la palabra de Dios nos anuncia y nos aclara de la sustancia del hombre, ¿verdad? Como ser vivo, que él tiene la imagen y semejanza de Dios, tiene el aliento de Dios, tiene algo que ninguna otra cosa de la creación tiene. Y vimos, pues, qué significaba eso, por qué es tan importante para nosotros recordarlo hoy, porque no solo se trata de nuestra sustancia, de nuestra esencia como seres vivos, ¿verdad? Sino que también vemos de que el mundo allá afuera, lo que intenta hacer es atacar ese mismo factor, pues, ese principio, ¿verdad? Atacar que somos hechos a imagen y semejanza de Dios con con esta toda una avalancha, diría yo, de toda la ideología de género, ¿verdad? Que tiene que ver con nuestros cuerpos, con la sexualidad. Sí, y también vemos desde el inicio la importancia que Dios le dio al ser humano y a su cuerpo, ¿verdad? O sea, Dios formó al hombre, lo formó, lo hizo con sus manos. El resto de la creación, pues Él dijo y fue hecho, ¿verdad? Uh-huh. Pero Dios se tomó el tiempo de formar al hombre, ¿verdad? Dice que el polvo de la tierra y le dio su aliento de vida y no hizo eso con ninguna otra parte de la creación. Entonces, también nos indica que a Dios le importa nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Que él se tomó el tiempo de crearnos de esa manera y es algo precioso que tal vez nosotros no dimensionamos, pero que la palabra nos ayuda a entender. Y por el otro lado también, voy a repetir, ¿verdad? Nos ayuda a entender por qué el diablo le pone tanta importancia a nuestro cuerpo y lo que hacemos con nuestro cuerpo. Uh-huh. Y el otro factor de nuestro cuerpo es la sexualidad, ¿verdad? En Génesis, en los primeros capítulos se habla de cómo el Señor formó con sus manos al hombre, pero después vemos que uno de los primeros mandamientos es fructificar, ¿verdad? Es multiplicarse. Uh-huh. Y vimos cómo el Señor hizo la ayuda idónea al hombre, ¿verdad? Que encontró en la mujer. Y vemos de que el matrimonio desde Génesis, el propósito era dar esa proyección de no solo la promesa que el Señor iba a llevar a través de la simiente, ¿verdad? En la mujer, de que el Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, nosotros ahora tenemos ese cumplimiento de la promesa. Pero también en el matrimonio va esa imagen y proyección de ayuda idónea de parte de Dios, ¿verdad? Que Él quiere proyectar tanto lo que tiene la mujer de la imagen y semejanza de Dios como lo que tiene el hombre de imagen y semejanza de Dios. Y el matrimonio es como la proyección perfecta, digamos, de una imagen y semejanza completa de Dios. Y lo vemos en Jesucristo con la iglesia, ¿verdad? Y lo tocamos en Efesios 5, en los sábados pasados, y ustedes lo pueden ir a revisar. Cómo el Señor Jesús, Él nos explica, bueno, en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios trata al pueblo de Israel como su esposa, ¿verdad? O sea, todo digamos, la ley y los profetas hablan de cómo el pueblo de Israel se perdió, adulteró, y Dios los empieza a llamar y los trata como pues su esposa, ¿verdad? Y como intentarlos llamar, ¿verdad? De vuelta
a su amado celestial, por así decirlo. Ujú. Pero no lo vemos cumplido hasta que viene Jesús, ¿verdad? Jesús es el único que puede redimir a esa esposa, ¿verdad? Que ahora nosotros somos parte de ese pueblo injertado, ¿verdad? Los gentiles. Y Efesios 5 toca Génesis y lo habla a la parte de, por tanto dejará a padre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, y habla sobre Cristo y la iglesia. Y es la proyección o la promesa futura, ¿verdad? Que nosotros tenemos como esposa de Cristo en un futuro ser una sola carne con Dios, que es algo que seguimos sin entender, pero vemos que el matrimonio tiene toda esta dimensiones más profundas, ¿verdad? Y esta proyección de la imagen y semejanza de Dios, la promesa del evangelio, el cumplimiento, el plan maestro de Dios en el futuro y la relación que quiere Dios tener con nosotros, ¿verdad? Ujú. Sí, por esto mismo, pues son temas que siempre han tenido auge, o sea, por ejemplo, el aborto, el movimiento LGBT, no me sé los demás, pero todo esto tiene un trasfondo más grande de lo que creemos, y como cristianos, pues mucha gente piensa que es un tema político, o sea, no es tanto religioso, pero en nuestro caso como cristianos, un cristiano que apoya el aborto o que, eh, no sé, por ejemplo, cree que realmente no importa esos temas, realmente sí importan esos temas. O más bien, los cristianos tenemos que saber en dónde estamos parados o qué dice Dios, qué dice la palabra de Dios acerca de estos temas que, por supuesto que no vamos a dejar de amar a las personas, no tiene nada que ver con eso, sino que dice la palabra de Dios con estos temas, y que al final, como lo hemos repetido desde el primer podcast, ¿verdad? Este podcast es para traer lo que dice la palabra de Dios, no son nuestras ideas, nuestras opiniones, sino tratar de todo decirlo con lo que dice la palabra de Dios. Y con eso mismo, creo que los cristianos tenemos que tener un poco más de estudio, de lectura de la palabra, porque Dios es muy claro, o sea, no hay grises. Yo siempre lo he pensado así, hay temas que no son grises, que son blanco o negro, y los cristianos, por no leer o por no tomarse el tiempo de estudiar, creen que realmente a Dios no le importa y que Dios nos ama a todos, y por supuesto que Dios nos ama a todos, pero a Dios sí le importan estos temas. Sí, no, o sea, digamos, la gente tal vez lo pasa por desapercibido, pero todo esto tiene un trasfondo también religioso, ideológico también. Claro. El movimiento trans, el aborto, no son cuestiones solamente sociales, sino que son también ideológicos. Y por eso están siendo tan empujados y presionados para adoctrinar, ¿verdad? Sí. Y ves también el diablo atacando a la familia, ¿verdad? Porque, como dijo Sammy hace un momento, Dios hizo este matrimonio, ¿verdad? Para ser una representación de su iglesia. Y él, ¿verdad? Él y la iglesia, o él y su esposa. Entonces también el enemigo pues también ha metido, como es, por ejemplo, el aborto, ¿verdad? No tener hijos. Porque hay muchos temas con el aborto que vamos a ver, pero por ejemplo, el matrimonio en el mismo sexo, o sea, ahí no hay reproducción, ¿verdad? Entonces también vemos detrás de todo, también está el diablo, ¿verdad? Que está insertando como que estas ideas y no solo al mundo, sino a los cristianos también. Sí, y creo que también algo que nunca yo me había puesto a pensar antes acerca de la palabra de Dios es que la Biblia dignifica al ser humano de una manera que no se encuentra tal vez en otro escrito, ¿verdad? Incluso religioso. Y he visto muchos debates, he visto mucha gente diciendo, incluso en las universidades, jóvenes donde creen que la Biblia, en vez de dignificar, condena o apoya la esclavitud o la muerte. Uh-huh. Pero sinceramente nunca se han puesto a estudiar la palabra de Dios, estos temas, que no es tan difícil, ¿verdad? Saber y encontrar que la palabra de Dios en realidad dignifica la vida humana, dignifica digamos, el ser humano, no importa su condición, y eso es algo que no se puede encontrar en otro lugar. Entonces, en vez de encontrar odio o condenación, la gente, si de verdad estamos buscando a Dios sinceramente, vamos a encontrar que
sí es cierto que la esencia, la sustancia de Dios es puro amor, ¿verdad? Y Él nos quiere atraer, nos quiere salvar, nos quiere redimir. Pero una cosa que dijiste de por qué estos temas son tan relevantes es porque el sexo es la nueva religión del mundo, ¿verdad? O sea, literalmente es algo que ellos tienen como como un ídolo, por así decirlo, ¿verdad? Como un dios. Ujú. Entonces, cualquier cosa que atente en contra de ese dios es una amenaza real, ¿verdad? Y van a hacer lo imposible como para proteger ese dios o ese ídolo. Entonces, ahí va, si tomamos esto en cuenta, ¿verdad? Que el sexo es la nueva religión, ahí va el aborto, ¿verdad? Porque habla del libertinaje de la gente que quiere seguir practicando este tipo de vida, ¿verdad? Sin importar las consecuencias o el Ujú. costo, ¿verdad? Que luego lo vamos a ver. Pero también, si el sexo es la nueva religión, también está, pues, la vida, digamos, completamente rendida a la homosexualidad, al movimiento de trans, ¿verdad? También es algo que la gente, si se trata de sexualidad o de ser libres en practicar el sexo como querramos, lo van a defender, ¿verdad? Y ahí va, tarde o temprano, cosas que son aún peores, ¿verdad? Pues yo no sé si peores es la palabra, pero son aún más como que Perversas, ¿no? perversas o empujando los límites, ¿verdad? La Ujú. bestialidad, la pedofilia. O sea, vemos cada vez que la gente quiere empujar más y más Sí. y más y más para que no haya restricciones a su Dios, ¿verdad? Que es el Ujú. sexo. ¿No? Sí. Y también lo que platicábamos la vez pasada, ¿verdad? Que ahora no solo, porque aquí estamos primeramente hablando con cristianos, ¿verdad? Pero la gente cree que ahora puedes hacer lo que sea con tu cuerpo, ¿verdad? Por eso todo esto de es la fornicación, o sea, tener sexo fuera del matrimonio, eh, el aborto, la homosexualidad. Ahora esto es algo que se mueve dentro de los cristianos, ¿verdad? Y lo que dicen es, pues es tu cuerpo y yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, ¿verdad? O, por ejemplo, pues al final es haz lo que quieras, ¿verdad? Que es lo que hablábamos hace rato, ¿verdad? Que haz lo que quieras es la primera ley, no sé si es la única, creo que es la única primera y única ley satánica, ¿verdad? O sea, haz lo que tú quieras, porque al final de eso se trata, primeramente el yo que tenemos adentro, es haz lo que tú quieras, de eso se trata la serpiente desde el inicio, lo que ha querido corromper es, sí, o sea, es el orgullo humano, ¿verdad? El orgullo humano lo que quiere es hacer su propia voluntad y ser el Dios de de su propia vida, ¿verdad? Entonces, estos temas son importantes porque son parte de esa capacidad que tenemos de querer gobernar sobre todas las áreas de nuestra vida y al final sabemos que o hacemos la voluntad de Dios o hacemos la voluntad del diablo. No existe tal cosa como yo hago lo que quiera. O sea, si tú estás haciendo lo que tú quieres fuera de la voluntad de Dios, automáticamente estás haciendo la voluntad del diablo. O sea, no hay un intermedio, ¿verdad? Que es esa carnalidad que está dentro de nosotros que nos corrompió desde el inicio. Sí, y recuerdo que el pastor Carlos una vez dijo que pues, o sea, iba a ser tan fácil al mundo caer en el engaño, digamos, de lo que viene del anticristo o todo, del río de engaño, digamos, del diablo que viene pronto, o que ya está aquí, pero va a incrementar. Va a ser tan fácil porque no se les va a presentar como algo a lo que ellos van a ser ignorantes, sino que Mm. realmente va a ser un libertinaje sin restricción y por eso va a ser tan apetecible para la gente, para el mundo. ¿Verdad? Ujú. Y la gente sí está viciada con sus deseos, con hacer su voluntad, con hacer sus propias cosas sin que nadie les diga nada. De hecho, es como tú eres libre de hacer lo que quieras siempre y cuando no te intrometas en la libertad de alguien más. Y eso hasta cierto punto es una cuestión inmoral, o sea, sin restricciones, sin reglas, sin ninguna rendición de cuentas, nosotros estamos como que dejando a la libertad nuestra voluntad, ¿verdad? Sin tener en cuenta lo que dice Dios o su palabra. Y algo bien interesante es de que en ningún otro tema, digamos, que pueda que puede estar allá afuera, ¿verdad? Vemos esta
tanta presión o tanta intensidad por adoctrinar al mundo. Yo me quedo realmente, no sé, como muy impresionado, la verdad, por el nivel de fuerza, el nivel de recursos que se ha usado para adoctrinar también a las personas, ahora a los niños desde pequeños. Vemos desde los colegios se están adoctrinando este tipo de prácticas inmorales. Los doctores están en esto con las prácticas del movimiento trans, los abogados, los políticos. O sea, es una cuestión que la gente realmente tiene como agenda empujar esto de tal forma de que todos puedan ser adoctrinados. Y a mí me impresiona tanto. Yo me recuerdo la historia de una persona que tenía pues estos pensamientos de no estar en el cuerpo que ella pensaba que era, ¿verdad? Ella pensaba que era un género totalmente diferente a la que su cuerpo era el que tenía. Y pues fue tan, si bien me recuerdo, era muy joven y fue tan fácil para ella escoger y pedir, digamos, una operación de cambio de sexo. Y los doctores creo que ni siquiera le hicieron muchos chequeos, muchos exámenes, ni siquiera le preguntaron ciertos requisitos, ¿verdad? Solo lo hicieron. A los años, ¿verdad? Ella se dio cuenta que en realidad había cometido un error y estaba tan impresionada de que los doctores habían sido tan como abiertos, ¿verdad? Y ni siquiera le habían puesto una presión, ni siquiera le habían preguntado si estaba segura. Solo lo hicieron. Entonces ella... esta persona regresó con los doctores y les dijo de que ella quería una operación que le pudiera recuperar sus géneros, ¿verdad? Del sexo biológico. Y ahí los doctores sí la pararon y le dijeron, miren, lo que usted necesita es un psicólogo, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no se toma el tiempo de pensarlo bien? Y le empezaron como a empujar para que no lo hiciera. Y entonces ella se quedó impresionada y cuenta, ¿verdad? De que cómo es que para hacerlo no te ponen restricción, pero para no hacerlo, para regresar a lo natural, a lo biológico, te ponen todo tipo de restricciones. Sí, y es triste, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo me recuerdo, a mí me impactó mucho el testimonio de una chica que ella lo compartió, no sé dónde lo compartió, pero creo que era en alguna red social. Ella compartió que ella se hizo su cambio de género y pues parte del proceso es que te quitan las mamas, ¿verdad? Y ella estudiaba medicina, empezó a estudiar medicina y cuando le enseñaron a ella toda la parte psicológica que sucede cuando un bebé está siendo amamantado y cómo tiene una conexión a través del cerebro con las mamas y con el cerebro del bebé. Y dice que ella cuando escuchó eso se arrepintió inmediatamente y se puso a llorar. Dice que ella nunca había sentido tal remordimiento porque se dio cuenta que ella realmente anhelaba ser mamá y que por haber hecho su cambio de género nunca iba a poder serlo, ¿verdad? Y nunca iba a poder tener esa conexión con su bebé, si es que ella podría tener bebés, ¿verdad? Porque al hacerse el cambio de género, pues te quitan creo que todas las partes femeninas o masculinas. Entonces, pues ella se arrepiente y comparte su testimonio, ¿verdad? De cómo ella cuando empezó a entender por qué Dios le había dado el cuerpo que le dio con un propósito, ¿verdad? Ella pues se arrepiente, ¿verdad? Y ya no puede volver atrás, que es lo más triste. Creo que como dijimos, ¿verdad? El mundo va a hacer lo que sea para proteger a este ídolo, a este Dios que tienen. Y bueno, en las prédicas de los sábados pasados les pudimos dar a los jóvenes un par de respuestas bíblicas a los argumentos más comunes de estos temas, de la homosexualidad y el aborto, ¿verdad? Entonces, si quieren ahondar más profundo, vayan a esas enseñanzas, están en nuestra página de Spotify y de YouTube. Y aquí vamos a pues profundizar en lo que no tuvimos tiempo en esa oportunidad y complementar. Pero realmente yo vuelvo a enfatizar esto, o sea, si nosotros como cristianos, ¿verdad?, comprendemos lo que está detrás de esto, nos daría primero más responsabilidad de saber qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Sí. Y segundo, también nos ayudaría a tratar a esta gente bíblicamente, ¿verdad? Porque no se trata, como tú dijiste, de condenar o de alejarnos de estas personas, sino estas personas siguen siendo gente que necesitan de Dios.
Y algo que no me dio tiempo a mí de compartir el sábado pasado, porque a mí me tocó compartir sobre la homosexualidad y hay bastantes bases, bastantes versículos que dimos esa oportunidad, así que pueden ir a esa enseñanza. A mí lo que no me dio tiempo de compartir fue algunos argumentos contra el movimiento trans. Y creo que es bien importante esto porque el movimiento trans es como ahorita, actualmente, 2024, es la culminación, digamos, o la cúspide de toda esta ideología de género que está siendo empujada. Antes, realmente, digamos, el movimiento LGB, solo LGB, no era tan empujado. O sea, sí era como, pues tenía su presencia, digamos, pero ahora con el movimiento trans, en los últimos años ha sido como que una cosa totalmente diferente, ¿verdad? Y bueno, aquí yo escribí un par de cosas, pero si se dan cuenta, el movimiento trans es ideológico, es una cuestión más ideológica que biológica. Y puse aquí, en uno de los primeros argumentos o respuestas bíblicas a esto es de que el diseño del cuerpo que nosotros tenemos prueba que solo hay dos géneros, ¿verdad? O sea, es sexo, ¿verdad? Sexo y género, lo dijimos en las enseñanzas pasadas, la palabra género es una cuestión construida, o sea, no existía antes, sino que sexo era lo que el cuerpo biológico... Hombre-mujer. Ajá, lo que el cuerpo biológico proyecta, ¿verdad? Hombre o mujer. Entonces, el diseño del cuerpo prueba que solo hay dos géneros. Ahora, porque la gente dice, no, o sea, el sexo sí, biológico es una cuestión diferente. Lo que tu cuerpo tiene es el sexo biológico, pero tu género o cómo tú te percibís sexualmente es totalmente diferente. Entonces ellos ahí es donde dicen, pues tú puedes tener un sexo masculino en tu cuerpo biológico, pero tu género, que es una elección cultural, o sea, tú lo puedes elegir, ¿verdad? Puede ser totalmente lo que contrario o lo que tú querrás, ¿verdad? Pero esto es una buena respuesta como más lógica, ¿verdad? Pero si el género y sexo son diferentes, ¿por qué a la hora de transicionar, ¿verdad? En estas operaciones y estas cosas, ¿por qué a la hora de transicionar se debe tomar hormonas o bloqueos hormonales al cambiar de género? O sea, si el sexo es biológico y el género es como más tu autopercepción, ¿por qué entonces tenés que tomar cosas hormonales o biológicas? Ahí te das cuenta que el sexo y género están totalmente conectados. O sea, no puedes separarlos. No hay una cuestión totalmente diferente. Es psicológico. Bueno, y los bloqueadores de hormonas, ¿verdad? Van enteramente a cuestiones biológicas. O sea, son cosas naturales que producen nuestros cuerpos masculinos y femeninos. Entonces no tiene que ver con una percepción cultural, sino que es algo biológico. El movimiento trans o la gente más bien la gente que piensa que él es algo totalmente diferente a lo que su sexo es, tiene una condición psicológica, no es una condición biológica, ¿verdad? Sí. Otra cosa es el movimiento. Bueno, esta es uno de los argumentos que a mí me parece más importante. Es de que si uno realmente estudia esto con la lógica, ¿verdad? Se va a dar cuenta que el movimiento trans se hace daño a sí mismo. El movimiento trans debe presuponer que existen dos géneros, ¿verdad? Porque si no hay dos géneros o dos sexos, no puede existir el resto de la comunidad LGBTI o las letras que se le agreguen. Por ejemplo, el movimiento trans dice que no hay dos géneros, ¿verdad? Que no hay dos sexos, sino que todos hay un sexo, hay un género fluido, otros son lo que sea que se han inventado hasta ahora, ¿verdad? Dicen que o sea, la cantidad va subiendo cada día más, pero si el movimiento trans dice que no hay solo dos géneros, sino que hay muchos, entonces realmente no pueden existir solo lesbianas o solo homosexuales o bisexuales, ¿verdad? Porque eso, las lesbianas, bisexuales y homosexuales tiene que presuponer que hay dos sexos, ¿verdad? O sea, solo el movimiento trans es el único que propone que hay muchos más, pero si propone que hay muchos más, se hace daño mismo al resto de la comunidad, ¿verdad? Si hay géneros
si hay sexos preestablecidos, ¿verdad? O géneros preestablecidos, el transgenerismo, espero que lo dije bien. Los transgéneros. Ajá, el movimiento trans no existe. O sea, no pueden coexistir el resto de la comunidad con el movimiento trans. El movimiento trans presupone que hay muchos más géneros, muchos más sexos, y el resto de la... hombre y mujer, digamos. Ajá, y el resto de la comunidad presupone que de hombre y mujer salen los bisexuales, las lesbianas y los homosexuales. O sea, entre ellos mismos no puede haber una lógica, ¿me entienden? Es interesante esto porque escuché un caso de una pareja homosexual y no me acuerdo si era, bueno, no importa, pero era una pareja homosexual y una de estas personas pues sintió, yo realmente no me siento cómoda con el sexo biológico que tengo. Entonces, pues quiso tener esta operación de cambio de sexo. Y supongamos que era mujer y se cambió a hombre, ¿verdad? Y cuando volvió con su pareja estaba en un dilema existencial. Porque estaba diciendo, pero si, o sea, yo estaba unida a ti, ¿verdad? Porque tú eras como mujer, porque era, no sé, era una pareja homosexual. Y ahora que te cambiaste de sexo, ahora yo no sé si me siento atraída a esto, ¿verdad? Sí, porque ahora es hombre. Ajá, entonces hemos estado viendo como que más problemas y más problemas con esto porque otra vez se trata de un problema psicológico. O sea, lo que tienen estas personas es un problema psicológico, no es un problema biológico. Exacto. ¿Verdad? Pero a este problema psicológico se le da todo el empuje y toda la atención hoy en día. Y esto es bien importante comparar, por ejemplo, problemas de la anorexia o la bulimia con el movimiento trans. Para la anorexia, por ejemplo, si una persona se mira su cuerpo, ¿verdad? Y enfrente al espejo y dice, no, yo tengo sobrepeso y la persona es tal vez, no sé, esquelética o no sé. Si va con un especialista, el especialista le va a recetar pastillas, le va a recetar ir con un psicólogo, pero jamás le va a ir a decir como que, bueno, ¿sabes qué? Tal vez sí. Tú tienes sobrepeso, te vamos a hacer una liposucción, ¿verdad? Ajá. O sea, es totalmente... Irónico, ¿verdad? Pero o sea, los doctores, los abogados no van a decir, esta persona necesita ahorita cambiar de cuerpo, ¿verdad? Y le vamos a hacer una operación de reducción de peso. No, la van a llevar con un psicólogo. Claro. Pero cuando se trata de una persona que dice, yo no me siento cómoda con mi cuerpo y quiero cambiar mi sexo, no te ponen ni siquiera restricciones. O sea, de una vez es como, sí, hagámoslo. Claro. Entonces, aquí anoté, puedes cambiar tu mente, pero no puedes cambiar tu cuerpo. O sea, lo que sí se puede cambiar es la mente. Si con una persona que es anoréxica le van a recetar cambiar su mente. No le van a decir, te podemos cambiar de cuerpo. Es imposible. Entonces, porque a una persona que tiene estos dilemas de ideología de género le vamos a decir que cambie su cuerpo. Lo que necesita cambiar es su mente. Y es, o sea, va tan profundo que, por ejemplo, si tú ahora, aquí en Guatemala no sé qué tan fuerte esté, pero yo he oído muchos testimonios de niños, más bien niñas, que de pequeñas pues eran un poco más varoniles. O sea, les gustaban los carritos, no sé, jugar fútbol, enlodarse. Yo de niña siempre fui así. A mí me encantaba el lodo y todo eso. Pero yo nunca pensé... O sea, como que ahora no es que el niño lo piense tanto como que se lo están proponiendo, ¿verdad? Si a mí me hubieran dicho, Naomi, ¿tú preferís ser hombre que mujer? A los 6 años hubiera dicho que sí. Porque yo estaba en eso. O sea, no era algo de que yo conscientemente quería ser hombre, sino simplemente a mí me gustaban las cosas un poco más extremas. Y poco a poco fui creciendo y ahora yo no me pongan no, porque no me voy a parar ahí, pues. O sea, yo ya no soy así. Fui evolucionando. Ahora soy bastante femenina. Pero no tuve como que ese proceso de decir, aunque a mí me gustan las cosas un poco más varoniles, no por eso yo debo ser hombre, ¿verdad? Y yo me acuerdo que mis papás tampoco nunca, obviamente, ¿verdad? Nunca me propusieron algo así. Entonces ahora es triste porque los pequeños niños, las niñas que a lo mejor tienen tendencias un poco, tal vez los hombres más femeninas, las mujeres más masculinas, pues entonces ahora tú debes ser hombre, ¿verdad? Y luego llegan a grandes
y se dan cuenta que eso no era real lo que ellos tenían a los 6 años. O sea, son cosas que tú si las analizas no tienen lógica y afectan la vida. O sea, les están vendiendo a los niños pequeños eso, ¿verdad? Sí, es que es de por vida Ajá. presionar no sé, como nuestra propia, pues presionar una debilidad o presionar incluso una cuestión que, como tú dijiste, es como parte de crecer, es presionarla hasta generar algo totalmente diferente, ¿verdad? Uh-huh. Y yo he escuchado muchos países latinoamericanos donde realmente les es como un adoctrinamiento y les he escuchado de colegios donde les obligan a los niños ir vestidos de niñas ciertos días y otros días vestidos Para de que niños ellos vean cómo se para siente. que ellos elijan. O sea, a esa edad no tienes la capacidad de elegir algo tan importante como lo que no se debe elegir porque ya te fue asignado, ¿verdad? Pero como cristianos podemos ver incluso con la lógica, digamos, cómo esto se destruye en sí mismo. Y yo agregaría no caer en el enredo y en el engaño de esto, porque primero, o sea, veamos con los ojos espirituales lo que está detrás. O sea, esto es como un empuje, un adoctrinamiento hacia siempre idolatrar el sexo, ¿verdad? Porque el fin de cambiar de cuerpo no es solo porque te sientas cómodo. O sea, literalmente está ligado a tu sexualidad. A que, bueno, ahora como tu nuevo cuerpo, ahora tienes que explorarlo, ¿verdad? Claro. Y explorar y tener experiencias y todo. Y siempre es empujando hacia ese ídolo, a ese Dios, ¿verdad? Sí, y otra de las cosas que también apoyan, ¿verdad? Es que los niños más chiquitos puedan elegir que si son hombres o mujeres, que fue lo que estábamos hablando. Y cuando tú lo analizas, o sea, ellos ni siquiera pueden tomar una cerveza, pues. O sea, ¿qué van a poder elegir ellos qué género son o si se sienten mujeres o hombres? Y yo me acuerdo que, no sé si vimos un video, era un anuncio que hablaba sobre esto, ¿verdad? Y había un hombre con una niña chiquita y ella le decía, papá, ¿me puedo hacer un tatuaje? Y el papá, no. ¿Cómo te vas a hacer un tatuaje? No, no puedes hacerte un tatuaje. Papá, ¿puedo tomar una cerveza? No, no puedes tomar una cerveza. Y le decía algo más como, papá, ¿puedo manejar el carro? Y el papá, no, no puedes manejar el carro, tú eres pequeña. Y después le dice la niña, papá, ¿me puedo cambiar de género? Y el papá le dice, sí, vamos. Y la lleva al hospital y obviamente es como ver lo ilógico que es esto, ¿verdad? Sí, y es impresionante que esto incluso en el mundo cristiano se ha metido, ¿verdad? Claro. Y yo no puedo, como tú dijiste al principio, o sea, yo no puedo concebir a un cristiano que esté apoyando este tipo de cosas, Sí. ¿verdad? Y hemos visto cada vez más iglesias cristianas que ahora, entre comillas, es progresistas, ¿verdad? Y con la palabra de Dios es como, si estas partes sí me agradan y estas partes donde nos condenan, ¿verdad? No nos agradan. Sí. No podemos quitar ni añadir, pero realmente miremos lo que estamos apoyando, pues, ¿verdad? O sea, si nuestro corazón realmente está en hacer sentir bien a la gente, siempre vamos a apoyar la inmoralidad, digamos. O sea, creo que lo dijimos el sábado en esta oportunidad que tocamos estos temas, pero el verdadero amor, la verdadera amistad no es la que te dice que todo está bien cuando vas en un precipicio, es la que te dice la verdad aunque duela, te la dice para salvarte. O sea, Sí. realmente esto nos está ligado también a las buenas nuevas de Cristo Jesús, ¿verdad? Que Él quiere cambiar nuestra vida. Que aunque tengamos esas tendencias, esas inclinaciones, porque está dentro del corazón humano, ¿verdad? De todo de estas cosas salen del corazón, que el Señor puede salvarnos y nos puede renovar, transformar. Sí, y eso es justo lo que iba a decir, que si tú eres cristiano y amas a Dios, o sea, genuinamente amas a Dios y quieres de Dios, pero tú estás luchando con alguna de estas cosas, ¿verdad? Puede ser pensamientos homosexuales, pueden ser que no estás seguro de tu género, de quién sos, o no sé, tal vez estás embarazada y estás pensando abortar a tu bebé. Si tú estás ahí, saber ver detrás de todo esto, ¿verdad? La vida no es solo sentimientos y como yo hoy me siento así, yo tengo que hacer lo que yo siento, sino que entender que de dentro del corazón, eso lo dice
Marcos, dice que dentro del corazón salen y dice los malos pensamientos. Y hablando de los malos pensamientos, ahí también dice depravaciones, lujuria, lascivia, fornicaciones, adulterios. O sea, eso es algo que está tan natural en el ser humano porque lo trae desde el jardín del Edén, pero entender que no es más que eso. O sea, si ustedes están luchando por más difícil que sea, saber que Jesús ha venido a transformar eso en nosotros, ¿verdad? Así como en nosotros ha transformado cosas, pensamientos, a lo mejor inclinaciones, Él nos ha salvado de esas cosas. Y saber que Jesús vino a liberarnos también del viejo hombre y del yo que está sentado en el trono y que quiere hacer lo que quiera y al final destruir nuestra vida, porque estas cosas nos destruyen. Entonces, ten la esperanza que Jesús quiere salvarte de eso y Él quiere transformarte. Él ya te salvó y eres salvo, pero ahora Él quiere transformar tu vida y sacarte de estos pensamientos y que no sean los pensamientos y sentimientos que te gobiernen. Sí, lo dijimos la vez pasada, nuestros pensamientos no son nuestra identidad, ¿verdad? No porque se nos sube a la mente un pensamiento, significa que es real primero y que dos, lo tenemos que seguir o que eso es como la verdad. Nuestra mente, lo dice Jeremías, nuestro corazón es engañoso, es perverso. Entonces, si por alguna razón sube un pensamiento a nuestra mente, no le tenemos que hacer caso, ¿verdad? Lo tenemos que llevar dice, llevando todo pensamiento en obediencia a Cristo. Y por el otro lado, si lo tocamos, ¿verdad? Hace un ratito, que no podemos cambiar nuestro cuerpo, no podemos cambiar tampoco lo que sale dentro, que tú lo dijiste en Marcos. Todo esto sale por naturaleza, pero lo que sí podemos hacer es cambiar nuestra mente, ¿verdad? Sí. Romanos dice renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Así es. Poder nosotros realmente, cuando suba un pensamiento a nuestra cabeza, cambiarlo, ¿verdad? Meditar en la palabra de Dios, ir a la palabra de Dios, decir, bueno, Señor, yo creo que tengo estos pensamientos siempre me atribulan, me están persiguiendo, pero tú has dicho de mí, Salmo 139, que me hiciste de manera perfecta, de manera increíble. Tú entretejiste todo lo que me hace ser a mí mismo en el vientre de mi madre, me hiciste con un propósito. Entonces, recordar eso y decir, Señor, tú tuviste tu propósito perfecto en mi vida, tú me hiciste de esta manera con una razón y yo quiero proyectar esa imagen y semejanza, esa porción que tú pusiste en mí, ¿verdad? Sí. Y yo como testimonio les puedo decir lo que acaba de decirse a mí es cierto. O sea, hubo una época que yo empecé a tener unos malos pensamientos y yo llegué a un grupo cargada con estos pensamientos y me recuerdo que yo hasta empecé a pensar, ¿será que ahora esta es mi vida, verdad? Y yo dije, ay no, qué feos estos pensamientos. Me recuerdo que yo dije, no, momento, yo no voy a dejar que esto me gobierne. Y yo empecé a batallar ese día con todo mi ser por esos malos pensamientos que yo tenía. Y batallé. Y desde ese día nunca más volví a tener malos pensamientos. Pero cabe aclarar que fue yo sé porque el Señor también me lo reveló. Yo sabía que era por algo que yo había visto que me había metido esa semillita, ¿verdad? Y entonces mientras yo más lo meditaba, yo hasta me asustaba de esos malos pensamientos. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Yo de testimonio se los digo, cuando ustedes empiecen a sentir, digamos en este caso, ahora que estamos hablando, alguna cierta inclinación, decir, yo no me voy a dejar gobernar por eso, como dijo, creo que fue Pablo que lo dijo. Entonces, batallar en contra de esos pensamientos o espíritus, si abrimos puertas, batallar en contra de eso y no dejar que ese pensamiento se vuelva que eche raíz en nuestro corazón y se vuelva parte de nuestras luchas diarias, ¿verdad? Sí, entonces, por ejemplo, por un lado, ¿verdad? Tenemos una base, una respuesta bíblica a todos estos temas, recordar de qué se trata lo que el Señor ha puesto en nuestros cuerpos, la importancia del cuerpo, ¿verdad? 1 Corintios dice que nuestros cuerpos no son nuestros, nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Nuestros cuerpos pertenecen al Padre. Uh-huh. Recordar que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, que tenemos todo nuestro cuerpo proyecta algo eterno, que es la esencia, digamos, la imagen y semejanza de Dios,
¿verdad? Que tenemos la promesa de llegar a ser una sola carne con el Señor si nosotros si nosotros nos mantenemos fieles y tenemos esta relación personal con Dios que es de una manera más alta, más íntima. Tenemos una respuesta bíblica también a que la Biblia dignifica la vida humana, que nosotros tenemos un valor, ¿verdad? Ujú. Y que el Señor lo que quiere es... Nos hizo, Sí, el Señor lo que quiere siempre es atraernos, es llamarnos, ¿verdad? Que nos Ujú. conoce por nombre. O sea, tenemos todas estas respuestas, estos maravillosos principios para traerlo a nuestra vida, pero también para mantenernos firmes a estos tipos de pensamiento cuando viene a nuestra vida personal. Exacto. Porque es una cosa ver hacia allá afuera y tener una respuesta hacia allá afuera. Pero otra cosa es también por dentro pararnos Así es. firmes y decir, Señor, ok, aunque toda esta avalancha de pensamientos y de ideologías vengan a adoctrinarme, yo sé dónde estoy parado también. Y si vienen de afuera o si vienen de adentro, yo también sé por dónde y cómo puedo estar parado en tu palabra, en tu verdad y encontrar la luz, ¿verdad? Estos temas, porque sinceramente yo cada vez más me desilusiono de las respuestas que dan pastores famosos, ¿verdad? Iglesias famosas, Sí. gente que conocemos nosotros. Cuando les preguntan acerca de estos temas, no saben qué decir, ¿verdad? Y por un lado Ujú. desilusionan a la gente o desilusionan a su iglesia. O sea, qué triste no ver a un cristiano parado firme en estos temas, decir esto está mal, esto está bien. Y a la gente decirle, ok, tú estás caminando por un camino incorrecto, pero aquí está la solución. O sea, no hay una claridad, ¿no? Y no hay nada más hermoso, que gozoso, feliz, que poder aceptar quién eres, en el sentido, Dios me hizo a mí una mujer, a Sammy lo hizo hombre, y yo poder ser mujer en todo lo que yo soy, ¿verdad? O sea, Dios tuvo un propósito por el cual me hizo a mí ser una mujer, y inclusive que yo me casara con Sammy, o sea, Dios está detrás, y Sammy como hombre, como Dios lo creó para ser un hombre. Es tan hermoso cuando Dios te da como esa claridad de lo que tú tienes que ser, ¿verdad? Y ya no estar dudando de qué será, que si yo hubiera hecho, y que siempre estar lamentándonos, sino que agradecer lo que Dios nos dio como seres humanos, mujer, hombre, como Dios te hizo, y dar gracias por eso y vivir tu vida en eso. O sea, que es hermoso. Y inclusive saber que aunque, por ejemplo, tú fuiste fruto de una relación fuera de matrimonio, por ejemplo, saber que Dios te formó y te preparó tu cuerpo, y Él estuvo detrás de que tú nacieras porque tú tenías un propósito, un plan. O sea, hasta esas cosas que parecieran ser a veces errores, y sentimos un rechazo inconsciente, pero saber que Jesús te hizo en ese vientre, sabiendo quién ibas a ser, mujer, hombre, tu nombre, tu naturaleza, el cuerpo, cada parte de tu ser fue un plan perfecto para Dios. O sea, eso es tan lindo, y yo les quiero animar a que si no sentimos gratitud por cómo Dios nos hizo, busquemos a Dios en eso específicamente, que el Señor quite el velo de nuestros ojos, que nos haga ver las maravillas que Él ha hecho. Eso es lo que dice el Salmo 34, ¿verdad? Grandes y maravillosas son tus obras, y no está hablando de toda la creación, está hablando de nosotros. Entonces, saber que tú fuiste una obra maravillosa que Dios creó exactamente como te creó, mujer, hombre, flaco, lo que sea que tú seas, alto, bajito, Dios te hizo así con un propósito, y pidámosle al Señor que nos dé esos ojos de gratitud, ese amor por la obra que Él hizo en nosotros. Sí, y siempre, pues nosotros oramos y pedimos al Señor que cada vez más haya jóvenes o gente que se pare firme. Me recordé ahorita de Daniel capítulo 3, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando el rey hizo hacer una imagen de sí mismo, ¿verdad? Y en estos tiempos, en estas etapas del mundo, el sexo es la nueva religión, ¿verdad? El sexo es el nuevo Dios. Y puedo ver de que sí, realmente el mundo le ha hecho una imagen al sexo, ¿verdad? Y en Daniel 3 y 4
habla sobre cómo cada vez que sonaba una canción todos se tenían que postrar ante esa imagen, ¿verdad? Y solo los amigos de Daniel fueron los únicos que no se postraron. Necesitamos más jóvenes que se paren firmes y que no importa cuánto suena ya la canción afuera, no se dobleguen ante esa ideología, ante ese adoctrinamiento. Y lo que me impresiona es que el rey al final en esta historia pues mandó a decir de que ninguno podía blasfemar contra el Dios de los amigos de Daniel. Y es impresionante, o sea, si nosotros nos paramos firmes, realmente la gente se va a dar cuenta de la verdad tarde o temprano, ¿verdad? Y va a decir, o sea, al ser siquiera, por así decirlo, notados, ¿verdad? Que tomen en cuenta que no todos se van a postrar ante esa imagen, van a darse cuenta, van a decir, bueno, aquí hay algo diferente. Ajá. Y van a poder tarde o temprano ver, si el Señor así lo quiere, la luz de esta verdad y pues llegar a los pies del Señor. Pero si no hay nadie que se pare firme, en realidad todos vamos a ir doblegándonos poco a poco a toda esta nueva religión, a este nuevo Dios, ¿verdad? Sí, así es. Y pues ustedes dirán, ¿de qué me sirve saber todo esto? Les aconsejamos que escuchen las prédicas, los estudios sobre el aborto, sobre el homosexualismo. Dirán, pues, si eso, ¿para qué o qué, verdad? Y es algo que dice 1 Pedro 3. Voy a leer desde el 13. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Por ejemplo, yo entiendo que, por ejemplo, en Estados Unidos tal vez está más difícil pararse firme, ¿verdad? Y pararse por la verdad. Pero en 1 Pedro, Pedro nos dice esto. Dice, más bien, también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en nuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, nosotros tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre, ¿verdad? No olvidemos el amor, o sea, pensar que Jesús, o sea, ¿cómo se los diría Jesús, verdad? O sea, con ese, tratar de tener ese amor para con los demás. Y dice el 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, porque así va a ser, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Sí, y el mundo está demandando una respuesta, pero no la ha tenido. Realmente yo no la he encontrado que esté allá, o sea, como les dije, ¿verdad? Los pastores más famosos, las iglesias más grandes. No hay una respuesta y el mundo sí está demandándola, pero no ha habido una respuesta. Y los que salimos, como dice Pedro, ¿verdad? Los que salimos avergonzados, no han sido ellos, sino nosotros. Porque en lo que murmuran de nosotros es de que ellos no, por ejemplo, los cristianos no saben responder a estos problemas. Los cristianos hacen lo mismo que hace el mundo respecto a esto. Deberían de preocupar por amar, que fue lo que tú compartiste. Claro, y algo bien triste es de que no hay ahora una distinción, digamos, entre lo que hacen los cristianos respecto al sexo que lo que hace el mundo. Entonces realmente no hay una respuesta, ¿verdad? Demandan una respuesta, pero no la hay porque la gente cristiana hace exactamente lo mismo que la gente que no es cristiana, ¿verdad? Que no es creyente. Entonces que el Señor nos ayude realmente a pararnos firmes en este tiempo, a pararnos en la verdad, pero a conocerla. Si nosotros no la conocemos, ni siquiera la buscamos, no vamos a poder de dónde poner nuestros pies. Entonces, yo creo que es tiempo de despertar para los pocos que van a estar despiertos, ¿verdad? Porque esto no va a ser de millares de gente, ¿verdad? Cada vez más nosotros vemos iglesias muy famosas, muy grandes, no solo aquí en Guatemala, sino en el mundo, donde están solo entreteniendo a la gente y no dándoles lo que necesitan para pararse firme en este tiempo. Y vemos a esa gente caer como efecto dominó, ¿verdad? Cada vez más en estos problemas, en problemas incluso más grandes. Y no hay... Que son claros. Ajá, y no hay una iglesia vencedora, por así decirlo, ¿verdad? Pero realmente nunca ha sido de mucha gente
cuando se trata de un remanente fiel y vencedor, siempre ha sido de un pequeño grupo, ¿verdad? Y que nosotros seamos de ese pequeño grupo, como dice Apocalipsis, no solo llamados y elegidos, ¿verdad? Que todos hemos sido llamados y elegidos por la gracia y misericordia de Dios, sino que seamos también fieles, ¿verdad? Delante de Él, para pararnos firmes, para permanecer firmes, ¿verdad? Cuando dice la palabra de Dios, y cuando acabado todo, ¿verdad? Estar firmes. Sí. Y si tú escuchaste esto no porque querías saber cómo contestar, sino tal vez porque tú estás pasando por algo así, pues te aconsejamos que busques ayuda. Inclusive nos puedes escribir o buscar a tu pastor, a tu líder más cercano, que tengas confianza, para que te puedan apoyar en este camino y saber que Jesús te ama, Jesús te salvó, pero Él no quiere que te quedes igual. Así que te animamos a que sigas buscando al Señor con todo tu corazón. Su amor por ti no cambia. Ni si perdidos nosotros, Él nos va a buscar. Cuánto no más, si nosotros queremos de Él, Él no se va a dar a nosotros. Excelente. Así que oremos, ¿verdad? Y creo que lo hemos dicho tal vez en otros episodios, pero la manera de contactarnos es fácil. Pueden escribir en las redes, ¿verdad? En los mensajes directos. Somos nosotros los que contestamos los mensajes, si no se han dado cuenta. Pero somos nosotros, pueden contactarnos ahí y realmente ofrecer una mano, ¿verdad? Porque el mundo allá afuera realmente solo nos tira piedras y mucha gente, muchos jóvenes solo han encontrado eso mismo dentro de las iglesias. Y cuando en realidad Dios, como tú dijiste, excelente, el Señor no solo nos ama de lejos, ¿verdad? Él quiere acercarse, descender a nosotros, tomarnos de la mano y levantarnos y cambiarnos, sí, ¿verdad? Porque no tenemos por qué seguir viviendo así, llenos de estos tipos de dependencias, ¿verdad? A nuestros pensamientos, a dependencia a nuestras aprensiones, a nuestros temores. Hay una mejor vida en Cristo Jesús, que es vivir una vida victoriosa por encima de lo que dice nuestra mente, por encima de lo que dicen nuestras inclinaciones. Así que, pues oremos, ¿verdad? Para terminar. Señor Jesús, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra, por tu amor, Señor, especialmente por tu amor y tu misericordia, Señor, con nosotros. Que tú no ves, Señor, el pecado como una cosa que te impide acercarte a nosotros, Señor, sino porque tú ves la sangre de tu Hijo amado. Si nosotros clamamos tu sangre, nosotros somos, Señor, ponemos nuestra fe en ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Tú ves la sangre, Señor, y tú te acercas a través de tu Hijo a nosotros y nos puedes redimir y salvar. Señor, te pedimos, te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a pararnos firmes en estos tiempos, Señor, en tu palabra, firmes, Señor, en tu verdad. Que podamos, Señor, presentar una defensa, una palabra, una respuesta, Señor, verdadera al mundo que tanto lo demanda, pero también que podamos presentar y levantar esta verdad, Señor, en nuestra mente cada vez que se levanta esta amenaza, Señor, de pensamientos o de inclinaciones, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que podamos estar firmes, Señor, presentando, Señor, tu verdad hacia todo el mundo también, pero revestida de tu amor, de tu misericordia, Señor. Sobre todo, Señor, que podamos ser esta imagen y semejanza, esta proyección de tu amor, de tu esencia, Señor, al resto del mundo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor, y que sea la luz. Amén.